Los cazadores tuvieron que guardar sus escopetas hace varias semanas después de los autos del Tribunal Superior de Justicia que prohibían la actividad cinegética en la comunidad. Desde ese momento la Junta y los partidos se pusieron manos a la obra para solucionar esta situación. Lo han hecho en el último pleno de la novena legislatura. Con la ley aprobada esta tarde se blinda la caza en Castilla y León, un sector que genera más de 510 millones de euros al año y 8.000 puestos de trabajo directos. Comenzamos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los procuradores regionales. Lo son porque hoy era su último pleno de la legislatura y porque en ese último pleno han aprobado la nueva ley de caza. Ha salido adelante con el respaldo de PP, PSOE, Ciudadanos y la UPL y con la abstención de Podemos. Termina así la incertidumbre generada por los dos autos del TSJ tras esas demandas del partido animalista PACMA que habían prohibido cazar en toda la comunidad. Los grupos repiten la votación y los argumentos de hace 15 días en la toma en consideración. Todos defienden la caza a pesar de las críticas a la gestión que se ha hecho estos años. Es probable que sin la caza hoy en día no existieran ni siquiera el 20% de las pedanías, porque estamos hablando de presupuestos que suponen entre el 60 y el 80% en la mayor casos. De las 6 provincias con más accidentes de todo el orden, digamos, español, es Soria, Palencia, Burgos y León. Yo no soy cazador, nunca he cazado. Yo no estoy aquí para defender lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Estoy aquí para defender los intereses, sobre todo, de ese medio rural. Durante 23 años no se ha reglamentado en condiciones esta ley. Durante 23 años hemos tenido que ver cómo se eliminaban ayudas para que los cotos de caza pudieran hacer, pues desde repoblaciones para que las especies cinegéticas tuvieran una mejor reproducción. Los grupos reclaman una nueva ley la próxima legislatura, pero el PP les agradece haber votado por garantizar la caza para evitar muchos problemas. Esta Cámara ha hecho lo correcto, ha hecho lo que tenía que hacer en un ejercicio de responsabilidad. La caza no es un divertimento, la caza no es un ocio de determinadas personas que se dedican a eso por lujo o por pasarlo bien, no. La caza es un instrumento importantísimo de regulación de la fauna salvaje, de la fauna silvestre, un instrumento imprescindible para la sanidad animal. Quiñones dice que no se puede defender la conservación de las especies prohibiendo la caza, que quien lo defiende no sabe de lo que está hablando. La caza es todo eso que decía el consejero de Fomento y Medio Ambiente, pero también es un divertimento, por supuesto. No tiene nada de malo que lo sea. Vamos a hablar de esta ley que se ha aprobado esta tarde en las Cortes de Castilla y León y de otros asuntos de la actualidad en el tiempo de tertulia, una tertulia que voy a compartir con Isabel Jimeno. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, y antes de que hablen ellas, hablará Ernesto Escapa y nos traerá los titulares destacados de la prensa regional. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Donde la caza también es protagonista. Sí, el pleno en concreto, porque los dos primeros titulares tienen que ver con el pleno que terminó hoy, el último pleno de esta novena legislatura. Empiezo con el diario ABC, que abre las páginas de Castilla y León con este titular: las Cortes garantizan por ley que se pueda cazar pese a la paralización judicial. También el diario La Razón se refiere a este pleno. La región avanza en conciliación y hacia la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y Diario de León destaca en su primera una imagen de la preparación de material para reparar la desastrada autovía León-Benavente, que lleva las obras de reparación, llevan 6 meses paralizadas y parece que ahora van a emprenderse. Diario Palentino destaca que el agua disponible por los regantes del Pisuerga cae 1/3 esta campaña. Y Diario de Ávila destaca la imagen de la moción de censura. El PP desbanca a Cabrera y se hace con el control de la Diputación. Y por último, el Norte de Castilla destaca en su primera la imagen del paso de Pilarica, que se abrirá la próxima semana a falta ya de rematar solo la plaza. El acceso de Rafael Cano se va a abrir bajo el ferrocarril. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares y las imágenes de las primeras páginas de algunos de los periódicos de nuestra comunidad. Ya ven, ha cundido y bastante el último pleno de esta novena legislatura.
Vamos a empezar hablando con lo que ha sido la principal noticia, la que hemos elegido nosotros como principal noticia, esa nueva ley de caza que brinda la actividad cinegética en Castilla y León después de todo el malestar y toda la situación que se había generado tras esos 2 autos del Tribunal Superior de Justicia que prohibía cazar en nuestra comunidad. Bueno, pues evidentemente desde el primer momento se pusieron manos a la obra tanto la Junta de Castilla y León como los partidos políticos y al final prácticamente por unanimidad ha salido adelante este blindaje de la ley de la caza. Sí, ha salido sin votos en contra, porque tampoco estaba el procurador de Izquierda Unida, Equo, que era el único que se oponía. Aún así, Podemos, que se ha abstenido, tampoco ha votado en contra. Y sí que ha habido bastantes críticas a las formas en las que se ha tenido que hacer. Aún así, todos han coincidido en la importancia que tiene la caza para Castilla y León, para los ayuntamientos económicamente, para muchos más sectores, por todo lo que mueve, 500 millones de euros al año, 8.000 empleos. Y creo que la decisión judicial, como se ha dicho, no solo debería haberse tomado atendiendo a ese recurso de PACMA, sino que debería haber tenido en cuenta la repercusión que el fin de la caza puede tener, porque no solo es atender a esas demandas que exigen los ecologistas o animalistas en ese sentido, sino que deberían tener en cuenta, como han puesto de manifiesto los procuradores y como se ha demostrado, es que tiene una repercusión más allá, afecta al ecosistema, hay una superpoblación de ciertas especies, se ha estado cazando y sigue habiendo más jabalíes, por ejemplo, más conejos, más corzos, entonces no creo que la caza sea un problema para la supervivencia de ciertas especies. Y los furtivos, contra los que pueden ir, no son cazadores, realmente, o sea que esos ya están cometiendo un delito. El problema de, por ejemplo, el argumento que decías de tener en cuenta las repercusiones es que si la justicia tuviese en este caso en cuenta esas repercusiones tendría que aplicarlo en otro tipo de conflictos o demandas y claro, ya no habría un problema también de esa delimitación entre el legislativo judicial. Hombre, lo que es importante es el ejemplo de lo rápido que se han puesto de acuerdo para sacarlo adelante, que igualmente sería importante que tomasen esa unanimidad para otros asuntos tan importantes como la caza y con repercusiones económicas importantes, yo creo. Insiste Ernesto Escapa cada vez que afrontamos este debate en que para que las cosas no acaben siendo tumbadas por los tribunales hay que hacerlas bien desde el momento inicial, desde el minuto 1. Sí, y yo creo que además Castilla y León tiene una responsabilidad muy importante en eso, porque tiene estudios universitarios vinculados con la biología, con la veterinaria y tal, que pueden garantizar que toda la documentación que acompaña a las normas que regulan la caza pues sea solvente y esté acreditada y contrastada y que no tengamos estos episodios repetidos cada poco, ¿no? Y porque lo que sabemos a veces es que la experiencia nos indica que estos atajos al final pueden volverse en contra, es decir, que con alguna resolución de algún tribunal superior. De hecho, no sé, corrígeme tú, has estado si me equivoco, hoy se proponía para la próxima legislatura una nueva ley, o sea que sí que podría ser casi un parche ¿no? Sí, de hecho al final del pleno, bueno, después del pleno, el presidente Herrera, que aunque está ya de salida, sí que le ha encargado al consejero de Fomento en una conversación con el sector que deje todo más o menos preparado para que pueda ser la primera ley que se apruebe en la próxima legislatura, ya que ha habido un cierto acuerdo entre los partidos para sacarlo adelante, aunque lo han llamado parche algunos, sobre todo desde la oposición, para que no se pueda volver a tumbar. También es cierto que la ley actual era de 1996, 23 años, hay cosas que han cambiado. Y lo que decías tú antes de que aquí se tumba todo, también habría que mirar por qué aquí se tumba y en otras comunidades no, con una situación similar. ¿Por qué aquí los tribunales hacen caso, en otras comunidades no? ¿Y por qué aquí los ecologistas lo recurren tanto? El último pleno, aparte de la caza, el último pleno de la legislatura también ha permitido sacar adelante la ley de conciliación familiar y laboral. Eso sí, no ha habido tanto acuerdo como en esa ley de la caza. El PP la considera innovadora y comprometida, que genera nuevos derechos, mientras que la izquierda, que ha votado en contra, no le gusta, porque la considera antigua y desfasada.
Castilla y León se dota de una ley de conciliación y lucha contra la brecha salarial con 86 medidas y 121 millones. Se ampliarán los horarios de apertura de los centros educativos. Se subvencionará a las empresas que apuesten por la conciliación en sus convenios colectivos, a las que contraten personas que sustituyan a quienes estén en excedencia o reducción de jornada. Se apoyará el cuidado de los menores hasta los 4 años, además de 23 medidas para reducir la brecha salarial. Estamos ante una ley innovadora y comprometida, que establece una nueva generación de derechos, mejorando nuestro sistema de bienestar y de protección social. PSOE y Podemos creen que el texto se queda desfasado e insisten es esencial la conciliación, pero también la corresponsabilidad, que dicen no está en el espíritu del texto. Lo que necesitamos es corresponsabilidad para que la maternidad no sea un lastre solo para las mujeres. Lo que necesitamos es igualdad efectiva de derechos y oportunidades garantizada por ley. Que esta ley no es de corresponsabilidad, es de conciliación, porque quieren que las mujeres sigan conciliando y sigan metidas en sus casas. Ambos grupos han votado en contra, pero la ley ha salido adelante con la abstención de Ciudadanos y UPL. Nos parece una ley pionera en Castilla y León, nos parece una ley que refleja muchas políticas que van a ser buenas para la conciliación y para disminuir esa brecha salarial. Que no hemos podido dedicarle el tiempo necesario a la misma, que se va a aprobar a ritmo de coche de carreras y que ni siquiera sabemos si lo que piensa algún sindicato negociador de la misma es lo que nos dijeron en la primera reunión o es lo que emiten informes posteriores. El PP ha reconocido que la ley es mejorable, pero insiste que a día de hoy es la mejor posible. Pues una mejora que proponemos desde esta misma mesa, el mismo día en que se aprueba esta ley de conciliación, los partidos, en este caso también el Partido Popular, convoca a los medios de comunicación a una convocatoria a las 8 menos cuarto de la noche. Poca conciliación facilita eso, ¿no? Sí, poca o ninguna, y me imagino que no va a ser este el único caso que vamos a ver en estos tiempos de campaña y de pre-campaña, no solo por parte del Partido Popular, sino por parte del conjunto de los partidos políticos que van a ir a lo suyo y dirán que igual la conciliación para después, para más adelante, ¿no?, cuando no haya tanto ruido electoral. Este último pleno de la 9ª legislatura ha sido también el pleno de las despedidas. Varios procuradores han querido utilizar su turno de palabra para despedirse, sobre todo los que no volverán a ser candidatos. Han agradecido todos el trabajo juntos y lo aprendido en los últimos años, palabras amables también para los contrincantes políticos. Señor Herrera, le reconozco la labor pública en toda la ciudadanía de Castilla y León, le respeto, le aprecio y puede tener la seguridad que donde surja en una conversación yo siempre voy a defender que usted es un señor de la política. Y les deseo de todo corazón a todos ustedes pues lo mejor en sus vidas, de verdad, pero que no gane el Partido Popular otra vez. Les toca a usted la oposición ahora, por favor, que estar en la oposición es muy sano. Un aplauso ha puesto el punto y final a un pleno cargado de emociones. Al terminar, besos, saludos y fotos, imágenes que les recordarán siempre que ellos estuvieron aquí. Una despedida que se ha prolongado más de lo habitual, como si alguno no quisiera abandonar el hemiciclo ni los pasillos, como si quisieran, en fin, saborear los últimos minutos en la que ha sido su casa en estos últimos 4 años, para algunos 4 años, para otros, como el presidente Herrera, 24 años. En fin, que Juan Vicente Herrera se ha llevado en 2 tardes más elogios que en sus 18 años de carrera, vamos, de presidencia de la Junta. Sí, es lo que suele pasar cuando te despides, que todos te dicen lo bueno que has sido después de que han estado 18 años criticando. ¿Los periodistas parlamentarios no os habéis hecho fotos y demás? No hemos tenido esa opción y nos ha surgido el momento. Estaban muy emocionados ellos, ha habido lágrimas por parte de algunos y bueno, han dejado el hemiciclo vacío después de la legislatura más plural, más movida. Y que supongo para los que hemos estado allí lo hemos sufrido, porque la palabra es sufrir, ha habido a veces que han sido plenos soporíferos. Y prueba de ello a pesar de la emoción de... Ha habido plenos muy soporíferos y lo demuestra que entrabas en el hemiciclo y había 4 en muchos debates. Y creo que los debates deberían ser más ágiles. En Europa hablan mucho más y tardan mucho menos. Lo que no hayas dicho en unos minutos no lo vas a decir en media hora porque ya nadie te está haciendo caso y eso no les entra en la cabeza. Entonces, y la manera que tienen de llegar a llegar a la gente es a través de los medios y los medios no van a retransmitir 8 horas de debate.
Sí, ese es un vicio que yo creo que endémico de los políticos, porque en los plenos del ayuntamiento pasa lo mismo, y además que ha sido un mandato donde ha llegado un mogollón de políticos nuevos, y sin embargo la tendencia a discursos largos, leídos, hace que no haya nada de comunicación con los ciudadanos. Y se pierde el mensaje. Sí. Ernesto, ¿qué ha terminado? Sí, ha terminado la novena legislatura. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues con alivio. Con alivio. Decía Isabel que algunos plenos han sido especialmente aburridos, sí, pero evidentemente la legislatura en su conjunto en las Cortes no creo que haya sido demasiado aburrida. Si la comparamos con legislaturas anteriores, con las donde la mayoría absoluta pues, no daba mucha opción. Ha estado más animada esta, pero ha sido una legislatura rara. De hecho, hemos llegado al último pleno, que ha sido el de ayer y hoy, con casi todo el trabajo legislativo acumulado. Es decir, que yo creo que el trabajo hay que organizarlo mejor a lo largo del tiempo, a lo largo de los 4 años. Bueno, pues terminó la novena legislatura con esos abrazos, esos besos, esas fotos que se han querido hacer los procuradores. Ya veremos, de los que hemos visto, cuántos pues van a seguir a partir del próximo mes de junio, julio, en esa Cámara de las Cortes Regionales de Castilla y León. Vamos a otro pleno, o a otra institución, a la Diputación de Ávila, porque Carlos García es desde hoy el nuevo presidente de esta Diputación. Ha asumido el cargo después de la moción de censura presentada por el Partido Popular contra Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que hace unos días dejaba el PP para fichar por un nuevo partido, por Ávila. Termina así la presidencia de un político díscolo que comenzó hace 3 años y 9 meses precisamente desafiando al candidato propuesto por su antiguo partido. Llegaba el día, el pleno extraordinario en la Diputación de Ávila con la moción de censura como protagonista. El candidato y el hasta hoy presidente tomaban la palabra. Sánchez Cabrera, ocupando el sillón de los no adscritos, ha hecho balance de estos años y ha pedido una reflexión al Partido Popular. Mírenme bien, soy el mismo de siempre. El mismo de hace un mes cuando militaba en el Partido Popular. El mismo de hace 4 años, cuando ustedes, en su mayoría, me eligieron como presidente. ¿Y ustedes? ¿Siguen siendo los mismos de hace 4 años? ¿Quieren volver hacia atrás? ¿Quieren volver a la vieja forma de hacer política? En el momento de la votación no ha habido sorpresas. El PP la sacaba adelante con 13 votos a favor, 12 de los populares y el de UPyD. El resto de los grupos se abstenía, también el presidente saliente. Solo el diputado del Partido Popular, Ángel Jiménez, votaba en contra. No. Carlos García ha sido investido como el 8º presidente de la institución en democracia. Frente a las dificultades, comprometo todo mi trabajo y mi determinación para hacer una Diputación de Ávila más fuerte, más estable y más proyectada hacia el futuro, sin más incertidumbres que las de su propia naturaleza. Con este saludo entre Jesús Manuel Sánchez Cabrera y Carlos García, se escenifica el relevo en un salón de plenos abarrotado de políticos, abulenses y medios de comunicación. Ha sido una legislatura también bastante entretenida en la Diputación Provincial de Ávila, que empezó como empezó, con ese desafío de Jesús Manuel Sánchez Cabrera hacia el que era el candidato oficial del Partido Popular, y consiguió hacerse con unos cuantos votos, los apoyos suficientes para ser él el presidente, pero ya ven cómo ha terminado, una vez que su partido no le designó como candidato a la alcaldía de Ávila. Parece esto como la justicia divina, que él desafió al Partido Popular al inicio de la legislatura y ahora su desafío... Se la tenían guardada. Se lo ha brindado él, porque una vez que le quitaron... También es cierto que él debería explicar todo por qué se ha ido del Partido Popular. Se ha ido del Partido Popular porque no le eligieron candidato a la alcaldía de la capital. Por eso se ha ido. Él que preguntaba si en el PP siguen siendo los mismos. Él debería saber también si él sigue siendo el mismo, porque él se fue y creo que por coherencia debería haber dimitido como presidente, porque fue elegido por un partido al que ha renunciado, del que ha renegado y al que ha criticado. Es el eterno problema que sigue sin resolverse en la política española. Los escaños son del partido, de momento no son nominativos, y por coherencia tendría que estar establecido, y no sé por qué en ninguna renovación legislativa se afronta este problema, que se debatió mucho sobre el transfugismo, pero no se evita esas fórmulas de transfugismo. Bueno, vamos a la precampaña, que ya toca. En la precampaña continúa la gira de Pedro Sánchez por nuestra comunidad. Esta mañana presentaba en Madrid el programa electoral del PSOE y esta tarde
ha cerrado la jornada con un mitin en Zamora. Sánchez ha recordado algunos de los compromisos de su partido si consigue volver a gobernar y ha llamado a una participación masiva el 28 de abril. Tercera parada de Pedro Sánchez en Castilla y León en menos de 48 horas. Tras Segovia y Salamanca, el presidente del gobierno ha visitado Zamora este miércoles y aquí, en el Teatro Ramos Carrión, ha vuelto a insistir en este mensaje. Lo que nos jugamos se puede resumir en una disyuntiva bien clara entre dos caminos. ¿O queremos una España que avance o una España que retroceda? Si gobierna tras el 28 de abril, Sánchez promete trabajar contra las desigualdades sociales, tal y como establece su programa electoral, presentado horas antes de este acto, con más de 100 medidas que incluyen un ingreso mínimo vital para los hogares más desfavorecidos y subidas de impuestos a las rentas más altas. Pese a lo que dicen las encuestas, a los suyos les pide que no se confíen. La derecha a lo que juega es a la abstención. La abstención significa involución y la participación masiva el próximo 28 de abril, también en Zamora, va a significar que España mire al futuro. Pero los socialistas están convencidos de su victoria también en Castilla y León. Así han cargado contra el gobierno del PP en la Junta. El Partido Popular, que en la última campaña en Castilla y León presumía de que su mayor logro en 30 años de gobierno era haber dejado Castilla y León fuera del mapa de la corrupción, pues menos mal. ¿Cuántos millones de euros dejaron de invertir en los castellanos y leoneses que acabaron en los bolsillos de los altos dirigentes de la Junta del Partido Popular? El cambio a Castilla y León, asegura el PSOE, llegará cuando ganen en las urnas de mayo. Termina esta gira de precampaña de Pedro Sánchez por Castilla y León. Mañana comienza la gira de precampaña de Pablo Casado por Castilla y León. Primero en Ávila, después en Palencia. No, perdón. Primero en Ávila, el viernes en Burgos y el sábado en Palencia. Es decir, lo que hemos dicho mucho durante estas tertulias, lo importante que va a ser el voto en las circunscripciones pequeñas. Y aquí en Castilla y León hay unas cuantas. Los pequeños contamos esta vez y eso se ve en el interés que parece que tienen los partidos en venir aquí a captar votos. Lo lamentable es que seguro que después de las elecciones, si te he visto no me acuerdo, y la España vacía o vaciada volverá a no contar y todo el debate se centrará en Madrid y Cataluña. Sí, 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 porque es que es verdad que los votos de los diputados de las circunscripciones menores van a ser fundamentales, por lo que parece, en el futuro Congreso de los Diputados. Esta vez van a ser decisivos y además se nota que puede invertir en Castilla y León el orden que hasta ahora era habitual en los resultados. Entonces sí que se les nota. Lo que se nota menos es lo de los pequeños contamos, las propuestas que hacen para los pequeños, que siguen muy centradas en propuestas generales, pero no para atajar problemas esos como los de la España vacía. Y eso que esta semana es la semana ideal para hablar precisamente de eso, de despoblación, porque les recuerdo esa manifestación que va a haber el domingo en Madrid de la España vacía, precisamente, y muchas de las plataformas que allí acudirán son precisamente plataformas que van desde nuestra comunidad. Los partidos empiezan a mirar al 29 de abril también, ya las posibles coaliciones que puedan surgir de las urnas. Ayer Albert Rivera, le recuerdo, ofrecía a Pablo Casado una coalición de gobierno. Casado lamenta que la propuesta no haya llegado antes de cerrar las listas electorales y en cualquier caso lo que ha hecho y ha sido ofrecerle al líder de Ciudadanos ser su ministro de Exteriores si él es presidente. Al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España. Creo que ha llegado el momento de que Ciudadanos encabece ese gobierno y le pido al Partido Popular que esté a la altura. Pero había que haberlo dicho antes. Gobierno de coalición entre las formaciones de centro-derecha, me parece muy bien. Yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores. Ese era el mensaje de esta mañana de Pablo Casado y este será el lema del Partido Popular en la campaña de las elecciones generales. Javier Maroto ha presentado esta mañana ese cartel con una fotografía de Pablo Casado bajo el eslogan Valor Seguro. Bueno, pues ya se empieza a hablar de pactos, incluso en pre-campaña, o de posibles pactos, evidentemente. Antes tienen que dar las cifras para conseguirlo. Pero la propuesta de ayer de Albert Rivera, la respuesta de Pablo Casado, ¿no?, ofreciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Enviándole lejos. Sí. No, y tiene que estar bastante enfadado, ¿no?, porque como lo lógico hubiese sido en este caso una vicepresidencia, pero yo creo que le ha hecho un gran favor a Pablo Casado porque le ha centrado mucho más de lo que hasta ahora mismo estaba y creo que ha reconocido que, aunque haya hablado de que Ciudadanos encabezaría, que el PP va a ser la fuerza que pueda decidir a la derecha. No sé en qué momento, si fue ingenuidad o un error de cálculo,
Eso es lo que, claro, eso es lo que a mí también me dio la impresión ayer, ¿no? De que no sé hasta qué punto tiró tierras contra el propio tejado de Ciudadanos al proponer esa coalición, cuando igual lo que se va a apelar mucho durante las próximas semanas es al voto útil, y precisamente para que esas cuentas salgan, antes de coaligarse, tendrán que sumar los votos. Sí, primero, bueno, esto es como vender la piel del oso antes de cazarlo, claro. Y aquí están, pero lo que tienen que asumir es que no va a haber una mayoría absoluta. Y si hasta ahora estaban poniendo vetos, contigo no pacto, contigo no pacto, contigo no pacto, pues hayan dado un paso más. Lo que no sé esto a quién beneficia. Ciudadanos sí que ya había dicho que no pactaba con el PSOE, sí que se ha posicionado más hacia la derecha al decir que haría ese gobierno con el PP, pero no sé de qué manera puede beneficiar a Ciudadanos ese voto útil al que puede apelar, porque no sé si se va a dar ese sorpaso que se decía entre Ciudadanos y el PP. El PP, según las encuestas, está bajando mucho, Ciudadanos está subiendo, pero todavía no están a un nivel de alcanzarse. Y ya sabemos las encuestas y luego la realidad lo que cambia. Las encuestas que dan que los mayores indecisos están entre los posibles votantes de Ciudadanos y PSOE, y yo creo que eso está presionando quizás demasiado a Rivera. No están controlando demasiado ese escenario. Y la situación de Ciudadanos en este momento no está precisamente bien por todos los frentes abiertos que tiene, incluido aquí en Castilla y León, que es donde se ha desatado toda la crisis. Vamos precisamente a ese frente abierto aquí en Castilla y León. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, comparecerá mañana a primera hora ante la Fiscalía para declarar por ese proceso abierto, para esclarecer el supuesto pucherazo en las primarias. Desde la dirección del partido aseguran que la justicia es una garantía, porque ellos mismos son las principales víctimas de todo este proceso. Para nosotros, la actuación de la justicia nunca, también lo he dicho públicamente muchas veces, nunca es una amenaza, es una garantía. Y mucho más para quienes en este caso somos las víctimas, en cualquier caso. Y esto tiene que quedar bien claro. Es el partido el que es una víctima, son sus candidatos a primarias quien es una víctima. Nuestra intención es la de colaborar naturalmente, como no puede ser de otro modo, con la justicia. Todo este proceso, toda esta situación, ¿se le está atragantando a Ciudadanos o le está dando visibilidad? Que al final, hombre, que hablen de mí aunque sea bien, ¿no? Pero se está hablando mucho de Ciudadanos, ¿no lo veis así? Yo no lo veo así, no entiendo muy bien por qué la Comisión de Garantías no acaba de resolver, no pueden dejarlo. Además es que la noticia está todos los días en los medios, la presión no va a desaparecer y no entiendo muy bien. Además hay desde el grupo de militantes que estaban pensando ya llevarlo a la justicia hasta ahora también, que es un poco surrealista. La Fiscalía abre la investigación por un anónimo, es como una novela policíaca mala con un final muy incierto, Pero es que llevan casi 20 días desde que se destapó el pucherazo y no han aclarado nada, y lo único que dijeron el otro día, esa comisión de garantías que trabaja bastante lentita, sobre todo teniendo en cuenta que es que hay unas elecciones y otras elecciones a la vuelta de la esquina, y cuanto más cerca de esas urnas se dé el resultado o la conclusión a la que lleguen, yo creo que peor va a ser para Ciudadanos, porque volverá a poner el asunto en el centro de la noticia. Llevan 20 días, no han resuelto nada, y el otro día lo único que decían es que venían a decir que aquí no había pasado nada y que daban por buenos los resultados finales, en los que anulaban esos 82 votos fraudulentos, que ahora decía aquí Igea que el partido era la víctima. Hombre, no sé si es la víctima o demuestran que se ha hecho desde fuera o alguien desde dentro del partido votó de forma fraudulenta. Además es que ha habido 2 dimisiones y un abandono de una candidatura, pero no se ha explicado por qué ha habido esas dimisiones, ni ha habido ningún cese. Realmente, internamente, es que no hay ninguna explicación que pueda convencer a los electores. Por cierto, el primero en dimitir, Pablo Yáñez, el coordinador, el responsable de comunicación de Ciudadanos en Castilla y León y también miembro de la Ejecutiva Nacional, leíamos esta misma tarde en el norte de Castilla, que ha puesto tierra de por medio, que se va precisamente a Argentina a hablar de Ciudadanos. Bueno, pero por lo que he visto en la información del norte, va a hablar de la startup que ha sido Ciudadanos para él. No sé si va a explicar luego intimidades. No lo sé, eso será más complicado. Estamos viendo a Silvia Clemente, ¿sabemos algo de tu paisana?
¿Sabes tú algo de tu paisana? Yo no sé nada de mi paisana desde aquel día. Y ahora que hablábamos de Pablo Yáñez, es que Pablo Yáñez era quien aparecía en esa foto en un bar aquí en Valladolid, en un barrio no precisamente del centro ni cercano a las Cortes, con Silvia Clemente. Entonces, y fue el primero en dimitir. No, nadie dice que esté el relacionado, pero dentro de Ciudadanos ya tan cabos. Esa foto, que ya nos dijo Isabel Jimeno cuando vino a esa tertulia, que era una pista de lo que podía pasar 3 días después, aunque a algunos no le dábamos demasiado credibilidad, éramos muy escépticos acerca de que se pudiese dar ese salto, ese triple mortal, ¿no?, desde el Partido Popular después de marcharse, como se marchó Silvia Clemente, a Ciudadanos. En fin, Isabel Jimeno llevaba razón. No, piensa mal y acertarás casi siempre. Dentro de la estrategia de campaña de Pedro Sánchez, este viernes el Gobierno pretende aprobar más de 30.000 plazas de empleo público, convocatoria que merece una reflexión de nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. ¿No es el sueño de todo español acabar todas las discusiones con las 2 palabras mágicas? Haber estudiado. Pues el Gobierno ha convocado 30.000 plazas de empleo público. Así que digo yo que entre 30.000 alguna posibilidad habrá. He desempolvado el temario de las oposiciones. Pero empezar a estudiar mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, pues mañana nos cuentas a qué oposición te vas a presentar en concreto. Gracias, Isabel. Maite, gracias. Que os vaya bien, Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Y a ustedes les espero dentro de unos minutos, porque ahora hacemos una pausa para la publicidad, pero todavía tenemos más cosas que contarles. No se vayan.